Hola, 502 católico. Me pides ayuda con la cuestión del cisma de Oriente, que dices que es un tema más extenso, sí que lo es, y crees que el cisma fue de la parte ortodoxa. Así que vamos a hablar de esta cuestión. En el año 1054 las iglesias de Oriente y Occidente se separaron. Roma y Constantinopla, los dos corazones de la cristiandad, se excomulgaron mutuamente. Por supuesto, el conflicto tenía una dimensión política que respondía a una tensión acumulada durante siglos. Por un lado, el Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, se concebía como la legítima continuidad del Imperio Romano. Su emperador no solo gobernaba sobre lo temporal, sino que también influía profundamente en lo espiritual, en una simbiosis de trono e iglesia que definía el modelo político bizantino, conocido como césaropapismo, el poder político y religioso concentrado en sus manos. La rivalidad entre Roma y Constantinopla fue también una pugna por la legitimidad imperial, por el control de los territorios cristianos y por la autoridad de las iglesias locales. Los patriarcas de Constantinopla rechazaban someterse a una Roma que no solo pretendía liderar espiritualmente la cristiandad, sino también ejercer influencia política sobre Oriente, pero la cristiandad occidental acusaba de lo mismo a Constantinopla. Sin embargo, el conflicto estaba muy lejos de ser solo una lucha de poder entre papas y emperadores y por extensión patriarcas, sino que estaba alimentada por profundas diferencias religiosas. Uno de los momentos clave de este asunto, de esta historia, fue la crisis iconoclasta en el Imperio Romano de Oriente. Durante siglos, los romanos orientales habían desarrollado un intenso culto por las imágenes sagradas, promovido sobre todo por los monjes, pero con el tiempo ese culto alcanzó extremos que muchos consideraron excesivos. Por ejemplo, en ocasiones se mezclaba el vino de la Eucaristía con pigmentos para pintar iconos o se colocaban hostias consagradas en manos de las imágenes. Para algunos eso ya no era devoción, sino idolatría. Y así, en el año 730, el emperador León III Isáurico, influido probablemente por la sensibilidad anicónica del Islam, promulgó un edicto prohibiendo la veneración de imágenes. Aquello desató una revuelta, el pueblo se sublevó y tanto defensores como opositores sufriendo persecuciones, contando mártires en ambos bandos. El patriarca de Constantinopla se alineó con el emperador, pero el papa Gregorio II, enfrentado ya a él por los impuestos imperiales en Italia, adoptó una posición ambigua. No defendió abiertamente las imágenes, pero tampoco respaldó al emperador. La tensión entre el papado y el poder bizantino se agravó hasta el punto de que el emperador intentó deponer al papa mientras le acusaba de querer deponerle a él del trono imperial. A partir del siglo VII, el papado se fue alejando cada vez más de Constantinopla. Roma comenzó a mirar hacia los pueblos bárbaros del norte, especialmente hacia los francos, y esa alianza quedó sellada con dos eventos clave. Primero, cuando Pipino el Breve donó al papa los territorios que formarían los actuales estados pontificios, y más tarde, cuando su hijo Carlomagno fue coronado emperador de Occidente por el papa León III en la Navidad del año 800. Aquella coronación fue percibida en Constantinopla como una provocación, ¿cómo podía haber dos emperadores a la vez? En ese momento, en Constantinopla gobernaba una mujer, la emperatriz Irene de Atenas, y desde Roma se argumentó que el trono imperial estaba vacante. Así nació el Sacro Imperio Romano Germánico, una institución paralela al Imperio Romano de Oriente, con un papa que se autoproclamaba fuente de autoridad. Para justificar su poder, en Roma circulaba incluso un documento que hoy sabemos que era falso, llamado la Donación de Constantino, según el cual el primer emperador cristiano habría entregado al Papa el poder sobre todo Occidente. Ese texto, aunque falso, tuvo un enorme peso simbólico en la época. Otro episodio importante fue el conflicto entre el Papa y el patriarca Focio en el siglo IX. Focio fue designado patriarca de Constantinopla en circunstancias polémicas. A principio pidió el aval de Roma, pero pronto estalló el conflicto, especialmente por la jurisdicción sobre Bulgaria, un territorio recientemente evangelizado. El Papa quiso establecer allí su autoridad directa, mientras que Focio defendía los derechos bizantinos. Hubo excomuniones cruzadas, concilios paralelos y tensiones doctrinales, como por ejemplo la defensa de los ritos griegos frente a los latinos.
Con el tiempo, las diferencias entre Oriente y Occidente se hicieron más visibles. No solo se trataba de quién tenía la autoridad suprema en la Iglesia, sino que también había costumbres distintas. En Oriente se permitía el matrimonio a los sacerdotes, en Occidente no. En Roma se usaba pan sin levadura para la Eucaristía y en Constantinopla pan fermentado. Incluso el calendario litúrgico era diferente. Y en el plano teológico, el gran debate era el filioque. Mientras que en Occidente se afirmaba que el Espíritu Santo procedía del Padre y el Hijo, en Oriente se sostenía que solo procedía del Padre. La ruptura definitiva llegó en 1054. El patriarca Miguel Cerulario, figura autoritaria y poco dispuesta al diálogo, trató de imponer los ritos orientales en el sur de Italia y cerró las iglesias latinas en Constantinopla. Mientras tanto, el Papa León IX había sido hecho prisionero por los normandos y envió una delegación a Constantinopla para intentar mediar. Al frente de la misma iba el cardenal Humberto da Silva Cándida, pero lejos de acercar posturas, las tensiones escalaron y el 16 de julio de 1054, en medio de una liturgia en Santa Sofía, en la actual Estambul, Humberto colocó una bula de excomunión sobre el altar dirigida al patriarca, y Cerulario respondió con otra excomunión. Significativamente, en ese momento el Papa ya había muerto, así que el cardenal actuó sin la autorización del pontífice, excomulgando al patriarca de Constantinopla. Aquella fue una ruptura no solo de comunión, sino de visión del cristianismo. A partir de entonces, la Iglesia se dividió en dos grandes ramas: la Iglesia Católica Romana, bajo la autoridad del Papa, y la Iglesia Católica Ortodoxa Oriental, con sus propios patriarcas y tradiciones. Lo que comenzó como un conflicto entre hombres de carácter fuerte y voluntades inflexibles, terminó convirtiéndose en una separación que dura hasta hoy. Pero también nos deja una lección: que la historia de las religiones no se entiende solo desde la teología, sino también desde las decisiones políticas, las tensiones culturales y las pasiones humanas. Y entre esas pasiones está la voluntad de reconciliación. Roma y Constantinopla llegaron a firmar un acuerdo de reunificación en el Concilio de Florencia de 1439, pero el pueblo y el clero ortodoxo lo rechazaron masivamente, lo que impidió su puesta en práctica y mantuvo viva la separación entre las iglesias. Sin embargo, en 1965, el Papa Pablo VI y el patriarca de Constantinopla, Atenágoras I, se reunieron en Jerusalén, siendo el primer encuentro entre un patriarca ortodoxo y un obispo romano en más de 900 años. En ese encuentro se levantaron mutuamente la excomunión. No se anuló el cisma, pero sí se eliminó el principal gesto simbólico de ruptura. En 1979, con el Papa Juan Pablo II y el patriarca Dimitros I, se estableció una comisión internacional de diálogo teológico entre católicos y ortodoxos, y desde 2016 los encuentros se han intensificado. Benedicto XVI y Bartolomé I, el actual patriarca ecuménico de Constantinopla, mantuvieron varias reuniones y celebraron liturgias juntos, y Francisco mostró con Bartolomé I una relación cercana, firmando declaraciones conjuntas sobre la unidad, el medio ambiente, la persecución de los cristianos y la paz mundial. Todavía hay diferencias importantes doctrinales y eclesiológicas, especialmente en torno al papado y su primacía, que es una cuestión clave, la doctrina del filioque, las diferencias litúrgicas y disciplinarias como el celibato, el calendario, el uso del panácimo, etcétera, etcétera. Pero lo importante es que se han dado grandes pasos, se han firmado acuerdos y declaraciones y, sobre todo, ya no se trata al otro como hereje, sino como a un hermano separado, y que ambas partes reconocen mutuamente los sacramentos y la sucesión apostólica. Aunque la plena comunión no se ha logrado, nunca desde el cisma ha habido una relación tan cercana y abierta como en la actualidad. Hoy asistimos a un tiempo en el que las antiguas heridas ya no sangran, sino que cicatrizan con gestos de fraternidad, diálogo sincero y oración compartida, recordando que lo que une es siempre más fuerte que lo que separa. Ojalá estos signos de hermandad continúen creciendo, guiados por la humildad, la verdad y la caridad del Evangelio, para que el mundo pueda ver en los discípulos de Cristo un ejemplo de cómo amarnos los unos a los otros.